una violación de sus derechos y un ataque a los intercambios académicos bilaterales. China indicó que presentó una protesta ante Washington después del anuncio de esta medida hecho por el secretario de Estado Marco Rubio. La parte estadounidense, bajo el pretexto de la ideología y la seguridad nacional, ha cancelado de forma irrazonable los visados de estudiantes chinos, denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa. Por ello, Pekín presentó una protesta formal ante Washington y expresó su firme oposición a una medida que socava gravemente los derechos e intereses legítimos de sus nacionales. La medida expone la falsedad de la supuesta libertad y apertura que Estados Unidos dice defender y solo dañará aún más su imagen y credibilidad internacional, afirmó Mao, que también señaló que lo sucedido obstaculiza los intercambios educativos y culturales normales. La decisión de Washington se enmarca en una lucha mayor del gobierno contra las universidades. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció esta semana la revocación de visados de estudiantes chinos, una de las mayores fuentes de ingresos de las universidades de Estados Unidos, especialmente aquellos con presuntas conexiones con el Partido Comunista o matriculados en campos claves sin que las autoridades explicaran el significado de esto. También revisaremos los criterios de visado para mejorar el escrutinio de todas las futuras solicitudes de visado de la República Popular China y Hong Kong, declaró Rubio. El gobierno de Trump ha puesto en el punto de mira a varias universidades a las que acusa de ser progresistas o incluso antisemitas, y en especial a Harvard, a la que pretende retirar todos los fondos federales y le ha prohibido aceptar estudiantes extranjeros. Por otra parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 70 opositores, a quienes el gobierno vincula a un supuesto grupo terrorista, y no descartó que eventualmente puedan detener también a la líder antichavista María Corina Machado. En declaraciones a medios oficiales, Cabello dijo que los arrestos se ejecutaron en los estados Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda y en Caracas, y aseguró que los opositores pretendían atacar las residencias y las embajadas de España, Francia, Colombia y oficinas de la ONU, como un plan para boicotear los comicios regionales y legislativos del domingo pasado, que fueron calificados como una farsa electoral por la oposición. El número 2 del régimen de Nicolás Maduro vinculó al presunto plan terrorista a las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible. No nos importan que vengan con el discurso y el cuento de que son defensores de derechos humanos. Puro gamelote. Es mentira, defensores de los derechos humanos. Nadie que se asuma como defensor de derechos humanos puede tener declaraciones para atentar contra la tranquilidad de un país, reiteró Cabello. Previamente, el 10 de mayo, la ONG Provea informó de la detención del abogado y activista Eduardo Torres, miembro de esta organización, mientras que el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó a una trama para generar violencia en las elecciones del domingo. El ministro del Interior informó además de la detención de un agente de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por una presunta operación para secuestrar a un mayor de la Fuerza Aérea para tratar de vincularlo con el tráfico de drogas. Cabello también vinculó a los supuestos actos terroristas a la líder opositora María Corina Machado, quien estaría clandestina en algún lugar de Venezuela, y no descartó su eventual detención. Todo tiene su momento en esta vida, todo siempre llega y llega en el momento exacto, dijo. No nos desesperemos, hay averiguaciones abiertas y todo llega en su momento, insistió Diosdado Cabello. Por último, un tribunal federal de comercio en los Estados Unidos bloqueó la imposición de los denominados aranceles del Día de la Liberación promovidos por el presidente Donald Trump. El fallo provino del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, que dictaminó que Trump excedió su autoridad al intentar imponer
imponer impuestos amplios a las importaciones de países que mantienen un superávit en su comercio con los Estados Unidos. El tribunal, compuesto por un panel de 3 jueces, sustentó su decisión en el argumento de que la Constitución de los Estados Unidos confiere al Congreso la exclusividad para regular el comercio internacional, una potestad que no puede ser suplantada por los poderes de emergencia del presidente, incluso cuando se busca proteger la economía. Este fallo supone el primer gran revés judicial frente a los aranceles impuestos por Trump, tras una demanda elevada por la organización Liberty Justice Center en representación de 5 pequeñas empresas impactadas por dichos aranceles. Estas firmas y otros demandantes han desafiado de manera recurrente la legalidad de las medidas de Trump, cuestionando su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, IEPPA. Argumentan que dicha ley no contempla la imposición de aranceles y que el déficit comercial utilizado por Trump como justificación no constituye una amenaza inusual y extraordinaria que ameritaría declarar una emergencia nacional. La administración Trump sostiene que los tribunales aprobaron el uso de aranceles por parte del entonces presidente Richard Nixon en 1971 y que solo el Congreso y no los tribunales pueden determinar la cuestión política de si la justificación del presidente para declarar una emergencia cumple con la ley. Los aranceles del día de la liberación de Trump sacudieron los mercados financieros mundiales y llevaron a muchos economistas a rebajar las perspectivas de crecimiento económico en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora los aranceles parecen haber tenido poco impacto en la mayor economía del mundo. Una decena de estados de Estados Unidos también presentaron demandas encabezados por Oregon. Esta sentencia reafirma que nuestras leyes son importantes y que las decisiones comerciales no pueden tomarse según el capricho del presidente, afirmó el fiscal general Dan Rayfield. El gobierno de Trump ayer mismo presentó una apelación a la medida tomada por el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos. Eso es lo más destacado en materia internacional. Vamos a un cambio y regresamos con Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, y lo que estaba viendo usted en pantalla no es que se ve nublado, sino es que hay polvo del Sahara. Estamos en esa época de ese polvo que viene por allá de África y entonces cubre toda el área metropolitana. Por eso mucha gente está con problemas en la garganta, respiratorios, y eso es producto de ese polvo del Sahara. Esa es la condición meteorológica que nos está afectando estos días. Por otro lado, bueno, siguen creciendo los rumores acerca de si a Saúl Méndez le dieron o no el asilo diplomático en Bolivia. No hay nada oficial todavía, nada oficial, ni de parte del gobierno boliviano ni de parte de la Cancillería. Hay inclusive un rumor que dice que como Bolivia no le dio el asilo a Saúl Méndez, está buscándolo con la copresidenta de Nicaragua, la señora Murillo, que todo en Panamá ya conoce muy bien por lo que pasó en el caso del señor Martinelli. E imagínense pues las circunstancias. Claro, el señor Saúl Méndez está en una situación muy complicada porque si por alguna razón Bolivia no le da el asilo, ¿cómo él sale de la embajada? Porque va a ser expulsado, obviamente. Si Bolivia no le da el asilo a Saúl Méndez, el encargado de negocio le va a decir, bueno, señor Méndez va a tener que salir, porque entonces usted es un intruso. Y si el señor Saúl Méndez sale de allí, pues hay una gran cantidad de policías esperándolo. Claro, porque tiene orden de aprehensión, ¿no? Así igual es. que tiene Erasmo Cerrut, incluso tiene hay una recompensa que se ofrece. Entonces, si realmente quien él dé está, información de dónde está. si realmente él está tramitando un asilo con Nicaragua, ahí entonces donde viene la parte compleja de la situación, porque Nicaragua tendría que enviar un vehículo diplomático, obviamente, hasta la sede de Bolivia, entrar a la sede y de ahí sacar al señor Saúl. Yo no veo a la embajada nicaragüense haciendo eso. Bueno, pero eso fue lo que hizo la embajada de Colombia. Exacto, en el caso del señor Martinelli. Y eso que el señor Martinelli tenía un salvoconducto, ¿ah? Ahora, obviamente se lo expidieron para poder trasladarse previo a Colombia, Colombia, a eso se requeriría que el gobierno de Nicaragua, o cualquier otro gobierno, pero en el caso de que sea el gobierno de Nicaragua, le conceda el asilo
diplomático. El asilo diplomático, exacto. Primero tendría que, porque es que no puede hacerlo de la forma en que entró a la Embajada de Bolivia. Subrepticiamente saltándose la cerca, no. Ni puede ir caminando hacia allá porque está rodeado de policía, donde el señor Saúl Méndez, si eso es cierto, si es cierto que no recibió el asilo de Bolivia, él pone un pie fuera de la embajada, ahí está la policía, lo van a aprender inmediatamente. Entonces, el trámite con Nicaragua se vuelve un poco más complejo y acuérdense que ya no se está hablando con el señor Daniel Ortega porque él está muy enfermo, están hablando con la copresidenta, la señora Murillo, y la señora Murillo no es el señor Daniel Ortega. Son dos formas de ver la revolución nicaragüense. Y por más que ella es compañera también, es compañera de la izquierda, no necesariamente toda la izquierda es igual. Hay izquierdas e izquierdas y está la señora Murillo de Nicaragua. Así que no sé, veo que se le complica el panorama al señor Saúl Méndez. Vamos a ver qué se define este día. Ayer sí vimos llegar una gran cantidad de policía al mediodía en los alrededores de la Embajada de Bolivia. Y bueno, veremos qué pasa durante el día, ¿no? Oye, Atenógenes, estaba viendo las dos entrevistas que hiciste relacionadas con la situación en Bocas del Toro, particularmente la del presidente de la Cámara de Comercio y la del periodista Zenín Briceño. Y realmente es increíble. Y yo entiendo que el gobierno no haya querido actuar, quizás porque ya el presidente Mulino, en su época de ministro de Seguridad, tuvo una experiencia nada grata con el tema de las protestas de aquella época, en el año 2010, en San Félix particularmente, en donde muchos miembros de la etnia Novebugle resultaron víctimas de disparos de perdigones. A raíz de eso, en el 2015 se prohibió la utilización de perdigones por parte de la Policía Nacional de la Fuerza Pública, y ya no se pueden usar perdigones ni de goma, ni perdigones de fuego ni de goma. Bueno, entonces yo entiendo que el presidente debe ser cauto. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención el clamor ciudadano que han expresado ambos entrevistados de que pareciera que Bocas del Toro es una provincia aparte del país y donde no rige la Constitución y no rige la ley y se sienten abandonados por el Estado. Eso es una realidad dramática. Y fíjate que Bocas del Toro tiene, porque también la última entrevista, la de Yoshiris, la presidenta de la Asociación de Cultivadores de Cacao y Chocolate Fino, Bocas del Toro tiene mucho potencial, no solo en materia de banano. Es una tierra fértil para el banano, pero también para el cacao y también para el turismo. Entonces, siendo una provincia con todo ese potencial, el capricho de un dirigente sindical, y hay que llamar las cosas por su nombre, el señor Francisco Smith, está haciendo que esa provincia vaya rumbo a sucumbir, con todas las consecuencias que eso puede tener, porque la declaratoria de emergencia por parte del gobierno es como un paño de agua tibia, pero eso no resuelve el problema. El problema se resolvería si el señor deja su tosudez y su arrogancia, si se lee la ley 462, que es la invitación que se ha hecho a todas las personas que se oponen, y determinan después de esa lectura qué de la ley consideran que sea mejorable. Pero no se puede regresar a la ley 51, ni mucho menos a la ley anterior, que es lo que parecen pretender estas personas cuando piden la derogatoria de la ley 462, porque eso sería quebrar a la Caja del Seguro Social y hacer insostenible el pago de las pensiones a los más de 300.000 pensionados que ya están recibiendo su pensión y al resto de personas que están trabajando y cotizando. Que hay que mejorar la precariedad del trabajo en Panamá, por supuesto, esa es una tarea pendiente en la que tendríamos que estar empeñados, pero con estos cierres de calle, estos cierres y estos bloqueos, este sitio a la provincia de Bocas del Toro, se produce el efecto exactamente contrario, se precariza aún más las fuentes de trabajo. Entonces yo la verdad es que no entiendo. Yo sí entiendo la posición del presidente, porque créame, el fantasma de Bocas del Toro acompaña a su función cuando fue ministro de Seguridad. Asumo que por esa razón no se ha procedido con el despeje de la vía, pero está condenando a una provincia. Y la está condenando el señor Smith y la falta de acción en función de reabrir la provincia, porque
hay panameños allí secuestrados, como lo decía Zenén Briceño en el noticiero muy bien. Están secuestrados por este señor Smith, por la dirigencia, una dirigencia que dice que trabaja por el bien de los bocatoreños, pero lo que ha provocado es el perjuicio de los bocatoreños, porque todo le está costando más caro, el gas, la comida, el transporte. Uno. Y dos, Zenén Briceño también hizo una revelación, y es que en una región como Changuinola o Isla Bocas, es realmente muy extraordinario ver a gente con billetes de $100. Si Zenén Briceño lo está diciendo por su capacidad y la credibilidad como periodista, es porque está pasando. Están observando el movimiento de billetes de $100 en Bocas del Toro en este momento de crisis. ¿Cómo es posible eso? Y eso debe tener información el gobierno, el Consejo de Seguridad. Si hay gente que está transfiriendo dinero y son PEPs, o sea, políticamente expuestos, desde cuentas políticamente expuestas, evidentemente se puede trazar muy bien quiénes son los que están metiendo candela allá en Bocas del Toro. El señor Briceño pues no va más allá porque dice, la prueba es que están ahí los billetes. De que hay políticos, evidentemente. Pero eso es lo que está alimentando a estos señores que tienen a la provincia cerrada hace un mes y que no les ha importado que se haya cerrado la operación de la bananera y que no les ha importado con los efectos que tiene sobre el comercio, que no les ha importado sobre el efecto que tiene sobre la gente. Entonces, si bien es cierto que hay un tema con las acciones de fuerza que puedan darse para reabrir la provincia, hay otro elemento que puede utilizar el Estado y es cortar esos flujos de efectivo que pueden estar llegando a Bocas del Toro de alguna forma. O sea, ahí está la inteligencia y el trabajo de inteligencia que se puede hacer. No puede ser posible que se secuestre una provincia, sea Bocas del Toro, sea Coclé, sea Chiriquí, porque hoy en día es Bocas del Toro, pero puede ser cualquier provincia de este país. Bueno, ya lo vivimos en el año 2023. Exactamente, aquí la ciudad capital sitiada completamente. Inaceptable que esto ocurra. Tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder, ahí hay conferencia de prensa del presidente Mulino a las 8:30, estamos expectantes de qué va a pasar. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Me están escribiendo que dice que si Bolivia le rechaza el asilo al señor Saúl Méndez, no va a ser tan fácil para él pedir asilo en Venezuela, lo que sería como lógico, porque parece que no está dentro de la ecuación Venezuela. Parece que la comunicación ha sido con Nicaragua en todo caso, pero con Venezuela la cosa pinta distinta por la posición en la que se encuentra ahora el régimen de Nicolás Maduro. No es un tema ideológico en el caso de Nicolás Maduro, es un tema económico. Él está viendo su sobrevivencia económica y vimos ya que se reanudaron los vuelos entre Venezuela y Panamá y no creo que el señor Maduro esté pensando poner en riesgo ese paso importante, ya que Panamá es un puente importantísimo financieramente hablando para Venezuela, así que por eso quizás no está Venezuela en el panorama del señor Saúl Méndez para una petición de asilo. Muy complejo el panorama, no sabemos si eso se va a definir hoy o cuándo se va a definir, porque hasta ahora no hay información certera y oficial, toda es información extraoficial, al menos que el presidente Mulino de información oficial ahora en su conferencia de prensa, no sabemos, hay que ver porque esto es tema ya del... Ahora, flaco favor le hizo al asilo solicitado por Saúl Méndez el que Evo Morales, el expresidente Evo Morales, haya tratado de interceder por él a través de un mensaje en su cuenta de X. No lo ayudó mucho. Yo creo que no lo ayudó mucho porque Evo Morales, recordemos que está muy distanciado, prácticamente peleado a muerte con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Así que ahí se aplica aquello de no me ayude, compadre. Sí, no, y también, bueno, se ve que no había un plan de escape. Sí. No había un plan de escape del señor Saúl Méndez. Quizás tenía muy pocas opciones, como lo dijimos, cuando eso ocurrió hace una semana. Las opciones eran pocas, o Nicaragua, no creo que Cuba tampoco, porque es que donde llegara, por ejemplo, Saúl Méndez a tocar la delegación cubana, difícilmente le iban a abrir la puerta, porque la situación de Cuba ahora mismo es delicada en la isla, por todo lo que está pasando, pero más delicada el sostenimiento de esas relaciones con Panamá, del cual también depende económicamente Cuba. Así, en una situación muy similar a la que se encuentra Venezuela. Son otros tiempos, ni siquiera Brasil, porque el Lula 2.0 es muy distinto
a Lula, que dejaron hace unos años la llamada nueva izquierda revolucionaria.